¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que un mar entero se abriera para dejar pasar a un pueblo? Bueno, hoy no solo te lo voy a contar, sino que te voy a llevar al mismísimo epicentro de uno de los momentos más épicos de la historia, la huida de Egipto y el milagro del Mar Rojo. Esto no es solo una historia antigua, es una lección de fe, liderazgo y un poder que desafía toda lógica. En nuestro último episodio, dejamos a Moisés huyendo de Egipto tras un terrible incidente. Se había convertido en un pastor en la tierra de Madián, lejos del lujo y el poder del palacio del faraón, que una vez llamó hogar. Pensaba que su vida como príncipe había terminado para siempre, pero el destino, o más bien, una fuerza mucho mayor, tenía otros planes para él. Un día, mientras cuidaba su rebaño en el monte Horeb, Moisés vio algo que lo dejó sin aliento. Una zarza que ardía con un fuego intenso, pero que, milagrosamente, no se consumía. Intrigado, se acercó, y de repente, una voz poderosa resonó desde las llamas. Era la voz de Dios, llamándolo por su nombre. Imagina el shock. Dios le encomendó una misión que parecía imposible: regresar a Egipto y liberar a su pueblo, los hebreos, de la esclavitud. Moisés, como cualquiera de nosotros, estaba lleno de dudas. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón?, preguntó. Se sentía insignificante, un simple pastor con un pasado complicado. Tartamudeaba y temía no ser elocuente, pero Dios le aseguró que no estaría solo. Le dio una vara que se convertiría en serpiente, una señal de su poder divino, y le prometió que su hermano, Aarón, sería su portavoz. Con esta promesa divina, un Moisés transformado, lleno de una nueva determinación, emprendió el viaje de regreso a la tierra que lo vio nacer y huir. Al llegar a Egipto, Moisés y Aarón se presentaron ante el nuevo faraón, que muy probablemente era el hijo del faraón del que Moisés había huido. Con valentía le transmitieron el mensaje de Dios: «Deja ir a mi pueblo». Pero el faraón, cuyo corazón estaba endurecido por el orgullo y el poder, se rió en sus caras. «¿Quién es ese Dios para que yo obedezca su voz?», respondió con desdén. Y en lugar de liberarlos, hizo la vida de los esclavos hebreos aún más miserable. Aquí es donde la historia se vuelve realmente intensa. Como el faraón se negaba a escuchar, Dios desató sobre Egipto una serie de 10 plagas terribles, cada una más devastadora que la anterior. Primero, las aguas del Nilo, la fuente de vida de Egipto, se convirtieron en sangre. Luego, vinieron ranas, piojos y moscas que infestaron cada rincón del reino. Plagas que acabaron con el ganado. Úlceras dolorosas que cubrieron la piel de los egipcios, granizo de fuego que destruyó los cultivos, y una plaga de langostas que devoró todo lo que quedaba. Y con cada plaga, el faraón prometía liberar a los hebreos solo para retractarse en cuanto el castigo cesaba. Por cierto, si esta historia te está pareciendo tan fascinante como a mí, te agradecería un montón que le dieras a me gusta, te suscribieras al canal y lo compartieras. Así nos ayudas a seguir creando contenido épico como este. Continuamos. La 9ª plaga fue una oscuridad tan densa y palpable que cubrió Egipto durante 3 días. Una oscuridad que se podía sentir. Pero el corazón del faraón seguía siendo de piedra. Entonces llegó la 10ª y última plaga, la más terrible de todas. El ángel de la muerte pasaría por Egipto y se llevaría la vida de todos los primogénitos, desde el hijo del faraón hasta el del último siervo. Pero Dios le dio a Moisés instrucciones precisas para proteger a su pueblo. Cada familia hebrea debía sacrificar un cordero y marcar los dinteles de sus puertas con su sangre. Esa noche, mientras la muerte recorría Egipto, pasó de largo por las casas marcadas. Esa noche se conoce como la Pascua. El grito de dolor que se levantó en Egipto fue desgarrador. El propio faraón perdió a su hijo primogénito. Destrozado y finalmente vencido, llamó a Moisés y a Aarón en mitad de la noche y les gritó: «Largo de aquí, salgan de mi pueblo, ustedes y todos los israelitas. Vayan y adoren a su Dios, y llévense sus rebaños y sus manadas». Por fin, después de 430 años de esclavitud, el pueblo de Israel era libre. Guiados por una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche, más de 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños, emprendieron el éxodo. Una nación entera en movimiento, caminando hacia la libertad.
Pero la historia no termina aquí. Apenas los israelitas se habían ido, el faraón se arrepintió. Su orgullo herido y la pérdida de su fuerza laboral esclava lo consumieron. ¿Qué hemos hecho?, se lamentó. Rápidamente, reunió a su ejército, sus mejores 600 carros de guerra, y se lanzó en una persecución implacable. Los israelitas, mientras tanto, habían llegado a la orilla del Mar Rojo. De repente, miraron hacia atrás y vieron el polvo levantándose en el horizonte. Era el ejército egipcio, acercándose a toda velocidad. El pánico se apoderó de ellos. Atrapados. Delante, un mar infranqueable. Detrás, el ejército más poderoso del mundo, sediento de venganza. Se volvieron contra Moisés, aterrorizados. ¿No había tumbas en Egipto que nos has traído a morir en el desierto? En ese momento de pánico y desesperación, Moisés demostró ser el líder que Dios había elegido. Con una fe inquebrantable, se dirigió a su pueblo y proclamó: «No teman, manténganse firmes y verán la salvación que el Señor realizará hoy por ustedes. A esos egipcios que hoy ven, no los volverán a ver jamás». Entonces, por orden de Dios, Moisés levantó su vara y la extendió sobre el mar. Y sucedió lo imposible. Un viento recio del este sopló durante toda la noche, y las aguas del Mar Rojo comenzaron a dividirse. Se formaron dos murallas de agua, una a la derecha y otra a la izquierda, y en medio un camino de tierra seca. El mar se había abierto. Bajo la guía de la columna de fuego, los israelitas caminaron entre las murallas líquidas, cruzando hacia la otra orilla, hacia la libertad definitiva. Cuando el ejército egipcio vio esto, no lo dudaron y se lanzaron en su persecución por el mismo camino abierto en el mar. Pero cuando el último de los israelitas llegó a salvo a la otra orilla, Dios le dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar». Moisés obedeció, y las murallas de agua se desplomaron. El mar volvió a su lugar con una fuerza devastadora, tragándose a todo el ejército del faraón, sus carros, sus caballos y sus soldados. Ninguno sobrevivió. En la orilla, el pueblo de Israel vio los cuerpos de sus perseguidores arrastrados por las olas y comprendieron la magnitud del milagro. Habían sido testigos del poder absoluto de Dios y de la promesa cumplida. Habían pasado de la esclavitud a la salvación. Y así, en la orilla del Mar Rojo, con sus enemigos derrotados para siempre, el viaje del pueblo de Israel hacia la tierra prometida apenas comenzaba. Acababan de nacer como nación. Esta historia es increíble, ¿verdad? Pero el viaje de Moisés no ha terminado. Lo que viene ahora es igual de legendario. Su ascenso al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley. Si quieres descubrir cómo Moisés recibió los 10 mandamientos de manos de Dios, no te puedes perder nuestro próximo video. Moisés y los 10 mandamientos. La ley divina que cambió el mundo. Y si te perdiste cómo empezó todo, te recomiendo que veas la primera parte de nuestra saga, la historia de Moisés que no te contaron, de príncipe a fugitivo.